luchando mucho por demostrar estas incongruencias, como que acá dice una cosa, solo fue por violencia psicológica, acá le aumenta violencia sexual y acá le aumenta otros datos y en otra valoración psicológica otros datos. En todas estas declaraciones encontramos contradicciones, incongruencias, aspectos que hacen ver de que la supuesta víctima no mantiene esa persistencia en la incriminación, que básicamente significa de que tienes que mantener pues tu versión apoyado con elementos de prueba, pero no lo hacen. Entonces, si no cumplen con estos requisitos básicos que ya la jurisprudencia ha establecido, entonces la, el discurso y la declaración de la supuesta víctima no puede ser tomado en cuenta para fundar una sentencia, ¿no? Y eso está demostrado, está sentado jurisprudencialmente, y bueno, esperemos que siga aplicándose así, pero yo he visto que lamentablemente hay jueces que no, prefieren darle más valor a la declaración de la mujer. Justamente, Doc, en este sentido, yo quería igual plantearle un ejemplo. Usted nos dice que no debería, y verdaderamente no debería fundarse sentencias o las sentencias anticipadas, las detenciones preventivas durante tanto tiempo, Sí. en contra de los presuntos acusados o sindicados. Pero recientemente ha salido a la luz el caso de un señor, no recuerdo ya bien su nombre, pero ya un señor adulto mayor, 73 años. Lo acusaron de violación en La Paz, si no estoy mal. Oh, No sé si... señor Mamani. Correcto, señor Sí. Mamani. Entonces, simplemente la declaración de la víctima: me ha violado, he tenido un hijo que lamentablemente ha fallecido, Sí. pero no habían hecho los exámenes a ese supuesto hijo, hasta después de muchos años. Pero con sola su declaración y sin existir elementos periféricos que corroboren esa declaración, este pobre señor ha estado 1 año y 7 meses en detención preventiva. Entonces, estos elementos, como así hay otros casos, lamentablemente no ha salido una jurisprudencia aún, pero de personas que sí han sido sentenciadas con la declaración y con informes, informes sociales, informes psicológicos. Lamentablemente no todos cuentan con esos recursos económicos, ¿no? De poder tener un buen abogado y que plantee su pericia, que plantee todos los elementos que puedan probar la inocencia del presunto sindicado o imputado. Entonces, ese tema igual es algo que se tiene que tocar, por lo cual yo le pregunto a usted, doctor, ¿qué recomendaciones o qué cambios instauraría usted como abogado litigante respecto a estos temitas? ¿Qué se tiene que normar? ¿Qué reglas nuevas tienen que haber? ¿O qué necesita cambiar usted o qué cambiaría usted respecto a estos elementos? Ya. Comencemos con el hecho de que Bolivia es uno de los países que abusa más de la detención preventiva. Eso está establecido y lamentablemente estamos muy mal calificados porque somos uno de los países que abusa más de la detención preventiva, incluso uno de los que tenemos más hacinamiento carcelario. Ahora, cuando sale la ley 348 y su aplicación era inmediata, las detenciones preventivas en delitos de violencias psicológicas también eran inmediatas. Era una caza de brujas a los hombres. Con el tiempo han visto que las mujeres estaban aprovechando de la ley y bueno, ha empezado a flexibilizarse y los jueces, gracias a Dios, han empezado a cambiar su forma de ser. Digo gracias a Dios porque no había otra, creo, explicación. Y bueno, se han dado cuenta de que se debe generar parámetros para ver, sobre todo, cómo es que van a ingresar a una detención preventiva. Mira, la ley está, la jurisprudencia sirve bastante y no hay algo que podríamos hacer cambiar. En realidad, lo que se tendría que hacer es aplicar de manera correcta la ley, porque lo que va a determinar en una primera instancia, en la etapa preparatoria, una detención preventiva, es la audiencia de aplicación de medidas cautelares. Entonces, si el juez cautelar, que es el que define la situación jurídica de cada imputado, aplicaría de manera correcta el principio de proporcionalidad que está expuesto en la sentencia constitucional, si no mal recuerdo, es la 392/2018-S2 de 28 de junio o 25 de junio,
Les voy a pasar el dato. Esta va desintegrando, digamos, el tema del principio de proporcionalidad, que te explica muy bien cuándo corresponde aplicar una detención preventiva. Ahora más que antes se ha vuelto incluso mucho más garantista el código y te otorga un catálogo de 10 numerales, bueno, 9 numerales porque el 10º es la detención preventiva, en el artículo 231 bis del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué significa? Que antes de que se te detenga, te dan pues 9 medidas sustitutivas para que te puedan aplicar en lugar de la medida más gravosa. Claro. Entonces, yo no cambiaría nada como tal, porque ya la ley te lo explica de manera muy puntual. Entonces, empecemos desde la presunción de inocencia. Vamos al artículo 7 del procedimiento penal, vamos al 21 del procedimiento penal, que ambos hacen una referencia en la que dicen de que a momento de aplicarse medidas cautelares al procesado, se debe estar siempre a lo más favorable para él. Y la duda que se genere, pues irá en relación y en favor del procesado. Entonces tenemos una base no solamente procedimental, sino constitucional, que obviamente te garantiza de que el derecho a la libertad y el derecho a la dignidad, artículo 22 de la Constitución Política del Estado, debe garantizarse y el Estado debe promover su cuidado y respeto. Entonces, teniendo como base esto, sumado a los tratados y convenios internacionales que deben respetar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que habla también de que no se puede restringir a la persona de su derecho más sagrado, que es a la libertad, si no existe realmente elementos objetivos. A ver, en un caso en concreto de violencia, que le vamos a poner violencia psicológica, violencia física, que antes automáticamente tenía certificado médico, 3 días, violencia, informe psicológico, adentro, por 3 meses, 6 meses. No había cómo zafarse. Pero ahora, si la juez hace una valoración, que en muchos casos lo hacen, no voy a ser también ya tan drástico con todos los jueces, hay jueces muy probos, idóneos. Entonces, mira, en estos casos donde el juez es realmente objetivo, ellos ven de que se hace un análisis del caso en concreto y verifican la aplicación del principio de proporcionalidad o el test de aplicación de proporcionalidad. Entonces ellos ahí verifican en lo que se desglosa el test de proporcionalidad, el principio de proporcionalidad. Es decir, la proporcionalidad, estrictamente hablando, la necesidad y la idoneidad. Si se cumple, digamos, con esta solicitud, cuando el Ministerio Público y la acusación particular satisfacen estas situaciones y le explican al juez de que hay una necesidad, hay una idoneidad y sobre todo una proporcionalidad en esta medida en relación al hecho, bueno, corresponde aplicarlo. Pero digamos, por más que el hecho sea altamente reprochable como una violencia a una mujer, si el hombre tiene arraigadores naturales, si se puede evitar una posible revictimización con una de las medidas sustitutivas sumada a otras medidas sustitutivas para que se cumpla la finalidad del proceso penal en el 221, es decir, la averiguación de la ley, la aplicación de la ley, el desarrollo del proceso penal, entonces no hay necesidad de aplicar la medida más gravosa. Correcto. Y en muchos casos, si se haría un análisis de esta manera, entonces no habría tanto hacinamiento, habría muchas más detenciones domiciliarias, habrían muchas más medidas sustitutivas y bueno, esas cumplen la misma finalidad que la detención preventiva. Así que no modificaría algo como tal de manera inmediata porque ya están todas las medidas y los razonamientos para que se pueda garantizar el derecho a la libertad, en este caso de violencias. Correcto. ¿Y qué pasa con los jueces de instrucción que no toman este principio de proporcionalidad? Por ejemplo, he visto que con unas personas que estaban acusadas de 2008, un juez de instrucción no ha querido aplicar la proporcionalidad, pese a que aplicaban para tener medidas menos gravosas a la detención preventiva. Entonces, ha habido como 4 o 5 audiencias de cesación a la detención preventiva para que estos puedan defenderse desde su domicilio, ¿no? Y no pasarlo en la prisión, doctor. Entonces, ¿qué se podría aplicar? ¿Qué otros recursos se podría aplicar aparte de la proporcionalidad? No tienes que dejar pasar tus derechos. Por ejemplo, en la aplicación de medidas cautelares, el juez fue arbitrario, ordenó tu detención preventiva, tú tienes tu recurso de apelación incidental.
se remite al tribunal departamental para que se sortea una de las salas. En Cochabamba tenemos 4 salas, cae una de ellas, tú tienes que ir a, bueno, presentar tu recurso de manera oral y explicar cuáles son los agravios para que se entienda de que el juez contralor de derechos y garantías constitucionales ha vulnerado su labor principal, el cual es la aplicación de la ley y sobre todo el hecho de que no ha aplicado un test de proporcionalidad cuando tú has pedido que se aplique. Entonces, observa esta situación y ellos pueden verificar que ha existido esa vulneración y pueden revocarle la resolución al juez y conceder las medidas sustitutivas. No, nunca tienes que dejar como defensa que, digamos, cuando se emita una resolución, cuando tú sabes que es altamente injusta, no tienes que dejarla porque si no la estás convalidando. Incluso en sala, que después de sala no hay recurso ulterior conforme al procedimiento penal, tú tienes el amparo o la acción constitucional que puedes también utilizar. Siempre nosotros llegamos hasta el final porque yo nunca estoy de acuerdo con los jueces. Eso no significa de que yo quiera tener la razón, pero en muchos casos solo así hemos logrado que se mantengan y se restablezcan los derechos de las personas que han sido falsamente acusadas.